Soy el doctor Julio Núñez y en los próximos minutos vamos a repasar lo que es la anticoagulación en filación auricular e insuficiencia cardíaca. Como ya muchos de vosotros sabréis, la presencia de filación auricular es muy frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Aproximadamente un tercio de los pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo presentan filación auricular y estos datos, estos porcentajes son de mayor magnitud, incluso llegando a un 40-50% en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Y esto no solamente se constata en los grandes registros internacionales, sino que también es así, como se constata en esta diapositiva, en datos, registros de nuestro medio. ¿Y por qué coexisten tan frecuentemente ambas entidades? Bueno, porque tanto la filación auricular como la insuficiencia cardíaca comparten casi en su totalidad los factores de riesgo, comparten una fisiopatología común, los cambios estructurales a nivel del miocardio, cambios moleculares, coexiste en estos pacientes habitualmente una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, coexiste en muchos de estos pacientes un incremento de presiones de llenado tanto de ventrículo izquierdo como de aurícula izquierda y coexiste también un estado proinflamatorio. Así pues, no es nada extraño que ambas patologías, ambas entidades coincidan. ¿Y qué ocurre cuando se presenta una junto con la otra? Fijaros, en un paciente con insuficiencia cardíaca, la presencia de una filación auricular, de nuevo, aumenta mucho el riesgo de episodios adversos y también en el paciente con filación auricular, también es un paciente con mucho riesgo de presentar durante el tiempo insuficiencia cardíaca. Y esto es particularmente cierto en el paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. ¿Y cuáles son las estrategias terapéuticas a contemplar en este tipo de paciente, filación auricular con insuficiencia cardíaca? Concretamente y centrándonos en la filación auricular. Pues bueno, básicamente no tenemos que irnos y separarnos de lo que es el control y tratamiento del paciente con filación auricular en general. Tenemos que contemplar una estrategia de control de ritmo versus una estrategia de control de frecuencia. Tenemos que obviamente establecer o prescribir el tratamiento de base de la insuficiencia cardíaca que corresponda según su fenotipo y por último, desde luego, tenemos en ese paciente de especial riesgo intentar prevenir el tromboembolismo y por ende anticoagular. ¿Y qué nos dicen los estudios recientes en cuanto a la anticoagulación tradicional con antivitaminas Cas e insuficiencia cardíaca? Bueno, estos son datos nuestros. Estos son datos contemporáneos de nuestro país, concretamente de la Comunidad Valenciana. Fijaros, y concretamente centrándonos en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, más de 1 millar de casos consecutivos, anticoagulados y con filación auricular. Vemos cómo, si ya en otros escenarios clínicos, pacientes no óptimamente tratados, estamos hablando entre un 40 y un 50%, solamente el 20% de estos pacientes estaban en un rango óptimo de anticoagulación medido o estipulado mediante un INR entre 2 y 3. Menos de un 20% de estos pacientes en el momento del ingreso. Más de un 80% de los sujetos o infra o supradosificados. ¿Y qué ocurre? ¿Y este hecho cómo se traduce desde un punto de vista pronóstico? Bueno, fijaros, en un análisis de supervivencia a largo plazo, vemos cómo aquellos pacientes, como referencia los pacientes bien controlados, son aquellos pacientes con mejor curso evolutivo y los pacientes con INRs más de 3 o INRs menos de 2 son los pacientes que experimentan mayor riesgo de mortalidad. Y esto no solamente ocurre así en pacientes con disfunción sistólica, sino también en pacientes con fracción de eyección preservada, la mitad de nuestros pacientes. ¿Y qué pasa cuando revisamos cuál es la evidencia que avala el uso de anticoagulantes directos concretamente en este escenario? Pacientes con filación auricular e insuficiencia cardíaca. Bueno, nos remitimos al metaanálisis publicado en el 2016, uno de los estudios más grandes al respecto, que primero nos dicen
recabando información de los grandes estudios de anticoagulantes directos. Nos muestra que la interacción, el valor de P de la interacción para los principales outcomes endpoints evaluados no es significativo, o lo que es lo mismo, el efecto beneficioso observado en cuanto fundamentalmente reducción de hemorragias atribuible a los anticoagulantes directos es homogéneo, tengas o no tengas insuficiencia cardíaca. Aquí, como lo vemos, el valor de la P de la interacción no es significativa, por ende, para reducción de ictus y para reducción de hemorragias, vemos cómo ese efecto positivo de los anticoagulantes directos también se puede extrapolar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y aquí en esta diapositiva lo vemos más concretamente. Aquí solamente hemos analizado cuál es el efecto de los anticoagulantes directos versus la warfarina para cada uno de los endpoints evaluados en estos grandes estudios. Como podéis ver, hay una reducción significativa del ictus y de los episodios embólicos, hay una reducción también muy llamativa del 23% de hemorragia mayor, también hay una reducción muy llamativa de cerca del 60% para hemorragia intracraneal y con resultados borderline significativos para muerte total o muerte cardiovascular. Gracias.